presentación. Ok. Bien, en todos estos aspectos que hemos estado acá desarrollando en el Congreso, fue muy importante escuchar al profe Hugo Sabarese, al profe José Hernández y también ahorita al profe Daniel Iso, porque vamos llevando como una idea con tres aspectos que para mí son importantes, que es el aspecto primero del juego, el aspecto situacional y la interpretación y la comprensión. Estos son temas que lo vamos a ir desarrollando en este aspecto. El cuento mío de mi crecimiento y mi desarrollo profesional va de la mano de esa experiencia de jugar amateur. No pude jugar fútbol profesional, pero sí fue un buen jugador en selecciones diferentes categorías en el estado de Mérida. Después me dediqué a estudiar y bueno, ya es otro cuento en la parte de la preparación física, pero la conexión donde viene ese gran aprendizaje al lado del doctor Richard Páez, que yo le voy a decir porque esto es como un cuento en el cual uno va transformando ideas a través de esos líderes que lo van llevando a uno en ese aspecto de cambios metodológicos y situacional. Entonces, en esto que hablaba el profe Hugo, que lo habló el profe Hugo, que lo habló el profe José Hernández, que lo habló ahorita Daniel, nosotros establecemos que el fútbol es una incertidumbre. O sea, en el fútbol hasta ahora hay manuales, hay libros, hay orientaciones, hay aspectos metodológicos que nos dan una forma de trabajar, de llevar el trabajo, pero nosotros somos los responsables que a través del tiempo vamos a ir incorporándole nuestro libro, nuestro detalle, nuestra experiencia a todos estos aspectos de crecimiento. Entonces, este fútbol de incertidumbre hace que toda la planificación, que toda la comprensión de lo que nosotros queremos desarrollar como complemento de tareas está abierta a las ideas. Y por eso que en el fútbol no hay una verdad absoluta, sino es como lo decía Dani, hay convencimiento y hay ideas. Y para mí es clave esto de la tarea, un medio didáctico del entrenador para el jugador en la comprensión del juego, porque yo creo que el canal de conexión para la actividad desarrollada dentro de un entrenamiento vendría siendo el desarrollar muy buenas tareas de acuerdo a los objetivos que uno tenga. Entonces, hay tres aspectos fundamentales que están en nuestra formación como entrenadores. Uno es el entrenamiento. ¿Por qué? Porque el entrenamiento es nuestra universidad, nuestra clase diaria, nuestro aspecto vivencial. Ahí es donde nosotros como entrenadores cometemos aciertos y cometemos errores. Y esto va orientado a través de una formación que tenemos que estar nosotros atentos. Eso que dijo Daniel hizo ahí, que nosotros tenemos que estar en constante observación y tener la humildad para escuchar y para aprender de las recomendaciones que nos dan los que están por encima de nosotros en el sentido de la experiencia, de la capacitación. Siempre una buena orientación para nosotros vale oro en la forma de aprendizaje. Entonces, ese entrenamiento del día a día es el que nos va a permitir a nosotros seguir como retroalimentando todas las tareas que nosotros vamos a hacer. Dani lo dijo hace rato, Dani lo dijo, tú puedes copiar una tarea del Bayern Múnich, del Barcelona, tal, pero a lo mejor esa tarea como tal no tiene una coherencia con nuestro trabajo. Lo que nosotros tenemos que saber es cómo interpretar esas tareas y llevarla a nuestro día a día con los objetivos que nosotros queremos. Entonces, por eso es importante el entrenamiento. Lo otro que refuerzo con lo que dijo Dani es que nosotros los entrenadores tenemos que aprender a vivir sobre dos aspectos, ensayo y error. Pero el error es parte fundamental de cómo nosotros vamos a elaborar las tareas para poder trabajar. Porque ¿qué es lo más importante para nosotros, el jugador de fútbol? Y nosotros queremos es que el jugador tenga transformaciones de aprendizaje. Hay que potencializarlo, como dijo el profe José Hernández cuando recibía a los jugadores de selección. Entonces, la idea de nosotros es para darle potencialidad a ese jugador, tenemos que ver el error, en qué está fallando, cuáles son las dificultades que tiene. Y eso, como lo dijo Iso, no remarcárselo al jugador, no, sino eso va para nuestra libreta porque es la forma como nosotros vamos a ir incorporándolo de manera didáctica e inteligente en cómo irle dando esa resolución de problemas. Que más adelante vamos a ir colocando ejemplos también, no en video, sino más bien diseñados gráficamente para tener mejor comprensión del tema. Y esto a la larga, ¿qué va a dar? Esto va a dar un aprendizaje, porque siempre que nosotros trabajemos en función del entrenamiento, de la parte cualitativa y cuantitativa y del ensayo y el error, pues esto va a generar lógicamente un aprendizaje en cualquiera de las etapas que uno esté trabajando.
Por eso yo le decía que es muy importante el hecho de que nosotros nos estemos capacitando, el hecho de que estemos aprendiendo, porque es para mí la piedra angular de llevar al entrenador a otro nivel y de llevar al jugador también en otros aspectos de rendimiento deportivo. Bien, entonces, ¿por qué yo hablo de? Yo les voy a contar esta experiencia que lo que hemos estado en la parte de formación académica nos ha pasado. El fútbol lo vivió también. Nosotros vivimos por mucho tiempo en esta zona que está aquí arriba, por mucho tiempo vivimos formados por una periodización contemporánea, más bien de Berkozaki, de Platonov, que fueron autores rusos, porque en las Olimpiadas, en aquellos años, la forma de conformación deportiva, los macrociclos, dos competencias anuales, etc. En eso se marcó también el deporte de conjunto, y ese tipo de conceptos de planificación arrastró toda la metodología de deportes colectivos. Y ahí entraba el fútbol, el futsal, el voleibol, todo ese deporte, que eso fue como un factor contaminante para nosotros poder buscar una especificidad. Entonces, ¿qué pasa? Que nosotros hablamos que en un deporte colectivo como es el fútbol, nosotros nos dedicamos por muchos años a hablar que era mucho más importante la fuerza, la velocidad, la resistencia, la coordinación. Ojo, sigue siendo un elemento complementario importante, pero ya ahorita más adelante le vamos a mostrar cómo no es básico. No es tan básico como lo veíamos antes porque forma parte de un complemento integral. Pero con los años aparece, ya vamos hablando de los años 80, 90, aparece el profe Seirulo, que fue preparador físico de Barcelona, fue coordinador metodológico de Barcelona, aparece hablando de un método integrado, en donde habla de una estructura condicional, coordinativa, socioafectiva, emotiva, evolutiva, o sea, le da un cambio cognitivo de percepción de lo que es el entrenador hacia el fútbol. ¿Okay? Y él era en ese momento un entrenador de otro deporte, y entonces él arrastra esas ideas y las lleva al fútbol cuando Guardiola lo llama, y creo que también estuvo en la selección olímpica de balonmano, y creo que de ahí extrajo mucho deporte de ese concepto de conjunto. Entonces, ¿de qué habla Seirulo? De lo que está hablando Dani Iso, y de lo que está hablando Hugo Savarese, que lo habló en la primera ponencia, que es la adaptación a responder a situaciones simuladoras preferenciales. Él hablaba de eso. ¿Qué quiere decir? Que acercar las situaciones de juego a nuestras tareas y llevarlas a lo que nosotros queremos enfocar como trabajo. Pero más adelante aparece también, o por esa misma corriente, aparece Víctor Frade cuando empieza con la planificación táctica y empieza a hablar con los conceptos de juego, la táctica, que de la táctica parte todo. Entonces, lo que fuimos creciendo con este camino donde se empezaron a cruzar una gran cantidad de ideas y de conceptos, pues prácticamente unos nos confundimos, otros no nos confundimos, otros empezamos a discutir, otros empezamos a hablar. Por eso el profe José Hernández ayer hablaba de la formación ecléctica que tenemos que también tener, de agarrar de un lado del otro para poder complementar el convencimiento que nosotros tenemos desde la formación metodológica que queremos. Entonces hay que tener pendiente, porque hay unos entrenadores que uno habla, no, yo trabajo puro predicción táctica, yo no trabajo método integral, ¿no? Y uno, cuando el fútbol nos lleva a realidad, uno prácticamente está haciendo diferentes trabajos analíticos, grupales, globales, etcétera, etcétera, que lo llevan a uno a conformar como un complemento metodológico de la tarea. Bien, entonces aquí entra una opinión, una expresión de Julio Velasco, que es entrenador de voleibol argentino, pero dirigió la selección de Italia, muy famoso en las charlas que da, pero él dice que no hay que confundir información con saber, porque hay mucha información en el medio del fútbol, de tantas cosas que hay. Entonces a veces no tenemos los entrenadores criterios claros, y lo importante de esto es nosotros como entrenador tener un contexto de aprendizaje claro, específico, y tener convencimiento de ese contexto de aprendizaje. ¿Por qué? Porque nosotros después somos los responsables de transmitir un mensaje, y ese mensaje tiene que llegar al jugador con la mejor claridad posible o coherencia de lo que nosotros estamos haciendo. Y esto me va a permitir al entrenador tener una lectura de juego de qué es lo que quiere en su modelo, en su estilo, cómo quiere trabajar, etcétera, etcétera. Y va a mejorar la toma de decisiones del entrenador para cuando uno va a planificar. Entonces, el hecho de estar uno claro e ir preparándose en todos estos conceptos, en todas estas ideas, creo que le va marcando a uno un camino mucho más directo de lo que uno quiere hacer. Entonces, aquí entra el cuento que yo le decía con el profe Richard. Cuando yo empecé en el fútbol profesional con Minero en el 97, yo venía egresado de la ULA, de un estudio de educación física, y le dan un engranamiento
engranaje de materias que son globales, que eran orientadas hacia ese bloque soviético, fuerza, velocidad, resistencia, tal. Uno, como jugó fútbol, le gustaba el fútbol, pues lo trataba como de adaptar. Pero yo me voy de Puerto Ordaz a Mérida, porque yo quería ver ese estudiante de Mérida, porque nos enfrentó a nosotros y era un estudiante que llegó a cuartos de final de Copa Libertadores con muy poco presupuesto, con muy poco limitante, y yo dije, no, yo tengo que ir a ver a Richard. Entonces una fecha FIFA que había, agarré un bus, porque en ese momento no había tanta disposición de tomar avión, pero me voy en un bus de Puerto Ordaz a Mérida. Yo entrenaba en el seminario y a través del profe Lala Contreras, yo le digo, profe, Lala, deme chance para hablar con el profe Richard, y hablé con Richard y esto, y Richard me dio, te lo estoy contando resumido porque no era fácil llegarle a Richard en ese momento. Y entonces, pero Richard me permitió a mí los 15 minutos de ideas, en el cual yo le pregunté, profe, ¿cómo hace para llevar este tipo de forma de juego? Porque en ese momento no hablábamos de sincronismo, nada, pero esta forma de juego, porque yo veo que el equipo está muy rápido, tiene potencia, yo le hablaba como preparador físico, y el profe me dijo que había que hacer un cambio de paradigma. Eso fue lo primero que me dijo, que hay que desaprender como entrenador. ¿Por qué me decía el profe esto? Porque el profe Richard venía de Europa, ya había estado con el Milan de Capello, había estado y fue al Ajax, había ido a otros equipos, traía una información muy valiosa en el concepto metodológico, en el cambio de percepción cognitiva que nosotros teníamos que hablar. Estoy hablando del año 1999, porque ustedes ahora lo están leyendo en los libros, pero yo lo escuché en una reunión que el profe me permitió, en un descanso de él tomando agua de 15 minutos, 20 minutos. Entonces, él me dijo algo que yo lo veía en los libros y lo sabía, que él decía que la primera cuestión es resolver de un entrenador es la organización del proceso de entrenamiento deportivo. Y eso no lo dice todos los libros. Yo lo vi en teoría de metodología de entrenamiento deportivo, lo vi en el libro, no hablaba de fútbol, del deporte conjunto como tal. Y después más adelante voy a ir ahí y quiero que se concentre en esto que me dijo el profe en el año 99. Entonces, él me dijo, consiste en definir el modelo de rendimiento en su especialidad, tanto en el aspecto energético funcional como en el emocional. Si ustedes se recuerdan de cómo entrenábamos nosotros, Leo Morales lo vivió Vilo Bielma, lo vivió Ramón Hernández, que está aquí también en la sala, el profe, lo vivieron todos esos entrenadores. Nosotros entrenábamos muy lineal, con características muy generales, y el profe hablaba de que había que reunir un aspecto energético, funcional, emocional, y yo anoté todo esto, y aquí empezó, como decir, mi transformación de cambio de paradigma, porque yo dije, para allá va, yo mis conceptos los tengo que llevar a esto, a lo situacional, al fútbol, porque esto es a lo que yo soy, voy a ser entrenador y a lo que yo me voy a especializar. Entonces, pero también no hablaba del aspecto emocional. Y yo le decía a Richard, ¿pero por qué emocional? Pues yo no entendía, yo lo veía como algo del psicólogo. Y Richard me decía, no, porque todo comportamiento, toda tarea, toda aplicación que uno haga dentro de la cancha, lo manifiesta el jugador, se lo expresa uno al jugador. Y el jugador tiene que sentirse como jugador de fútbol. Y ahí me quedó también esa cuestión que yo más adelante, no, esto hay que investigarlo, porque si yo digo todo el cuento, entonces van a decir que me va a hacer puro Richard Páez. No, más adelante lo vamos a ver. Entonces me dijo, se debe orientar al jugador a un enfoque integral basado en comprensión. 1999, basado en comprensión. Y yo decía, pero profe, ¿por qué comprensión? Yo le decía, claro, porque hay un modelo táctico en el cual, fíjate, usted me pregunta que por qué juegan así, no es velocidad, no es resistencia, no, es intuición, es lectura de juego, es análisis, y bueno, y ahí empezó, fíjate, en 15, 20 minutos, una serie de conceptos. Yo tuve que empezar a comprar cuadernos y a empezar a llenar todo esto en el concepto de idea. Entonces, del año 96 al 2000, que fue después mi recorrido de conexión, para hacérselo resumido, con el profe, empezó la contradicción de ideas, de visión, de café, de hablar con él, de llevar de empezar a ver trabajos en la selección. Yo iba como invitado, de ver por qué los trabajos, le preguntaba cuál era, y entonces uno con ese tipo de aspectos fue creciendo. Y después me tocó ya la parte vivencial con él, de la experiencia internacional, estar al lado de él como PF, y esto pues, fue para mí mucho más emocionante, porque era estar al lado de un libro abierto que constantemente uno iba aprendiendo. Y lo segundo, ya cuando se iba a despedir de esos 15 minutos, me dijo, venga acá para decirle otra cosa. Me dijo, cuando se planifica la tarea, los ejercicios que se desarrollan deben estar en armonía con los objetivos, que se persiguen. Y es una total realidad, porque uno muchas veces cuántos entrenamientos no vivió que no tenía coherencia para el modelo y el estilo. Trabajábamos cosas totalmente distanciadas
a los comportamientos que queríamos buscar. Entonces, aquella reunión de Richard, para mí fue un shock, porque me hizo como entrar en razón y decir, no, ya va, estamos en un camino desorientado, los preparadores físicos, los asistentes técnicos, ahí entramos todos, porque nos estábamos alejando del juego. Y Richard, con esa información que traía en su experiencia por Europa, yo no, esto hay que explotarlo, hay que aprender y hay que seguir trabajando. Y bueno, ahí siguieron más reuniones con él en ese aspecto. Entonces, cuando ocurre la reunión, como a los año y medio, yo digo, bueno, pero ¿dónde yo me fundamento también para eso que me estaba hablando el profe Richard? Entonces, pues, encontramos el libro de Cometti, que es un fisiólogo del entrenamiento deportivo de alto rendimiento, espectacular, se lo recomiendo, busquen a Cometti. Y él hablaba de que nosotros, por muchos años, los deportes colectivos, ya Cometti, hablando de lo que dijo el profe Richard, por eso le digo, no se olviden de la primera frase. Él hablaba de que en esta pirámide, la primera pirámide que nosotros vemos acá al lado izquierdo, hablaba de que nosotros por muchos años hicimos trabajo errado en la forma metodológica de la organización de la tarea. ¿Por qué? Porque empezamos haciendo volumen aeróbico. ¿Te acuerdas, Leo? ¿Te acuerdas Ramón Hernández que está acá? Y todos los que están ahí, Camarán, que se hacían 25, 30 minutos de carrera continua o 40 minutos de carrera continua, y después sí se pasaba a los trabajos de fútbol, que eran lácticos, analíticos, etcétera, etcétera, grupales, y al final nos decían nosotros, ahora sí vamos a trabajar la velocidad. Al final, cuando ya el sistema nervioso, el nivel de fosfágeno, estaba totalmente colapsado, al final era que buscábamos ese tipo de respuestas. O sea, tuvimos más de 40, 45 años trabajando de forma equivocada, porque no teníamos una referencia, una visión de por dónde empezar en nuestro deporte, o sea, nuestro deporte. Por eso cuando yo me encuentro con entrenadores amigos de otro deporte, yo le digo, especialícese en su deporte, porque ahí donde va a tener, lo que decía Daniel, las experiencias prácticas, vivenciales de lo que usted va a desarrollar como tarea. Eso cambió. Hoy en día, el Cometti dice, ahora la pirámide cambió y ahora todas las características explosivas, coordinadas, que tengan que ver con un sistema nervioso, con ATP, fosfocreatina, que es la mejor que se tiene que utilizar desde el punto de vista energético, desde el inicio, lo tenemos que utilizar en las primeras tareas, y después 3, 4, que son trabajos lácticos principales, el jugador entra ya con un estímulo adecuado y al final, escuchen bien, al final, profe, al final hacemos todo lo que tenga que ver con un volumen aeróbico, un volumen de complemento. O sea, al final vienen las intermitencias, al final vienen los complementos de agregar trabajo intermitente, todas esas características, por eso que al final uno hace el proceso de regeneración lactato, que lo hace suave, con recuperación, etcétera, etcétera, para que sea una mejor resíntesis de lactato. Entonces, los modelos de entrenamiento cambiaron. Esto ya era una percepción equivocada, pero esto a mí me lo hizo ver Richard en lo futbolístico, cuando nosotros hablamos en esa reunión. Y Cometti dice algo bien interesante que lo coloco aquí. Fíjate, yo estoy hablando de ahorita el componente físico, no me estoy yendo a lo técnico-táctico porque más adelante voy a entrar con lo técnico-táctico para hacerle un complemento a lo que habló Hugo, a lo que habló profe José y a lo que habló Iso. Entonces, nosotros tenemos dos tipos de fibra, la fibra blanca y la fibra roja, pero ¿cómo lo interpreta la fisiología del ejercicio mejor? Las fibras blancas, que son las de alta calidad, la de potencia, son las fibras, la fisiología del ejercicio la nombra 2A y 2B. Y la 2C y la tipo 1 son fibras rojas, son fibras de resistencia. ¿Qué pasó con esto? Que por muchos años nosotros las categorías menores, ahorita voy a entrar con eso, las categorías menores dentro de los procesos de formación también hacíamos mucho volumen aeróbico, porque había niños, por ejemplo, yo lo viví, niños a mí me llevaban a jugar en Sotorrosa a los 11 años, 10 años, a jugar en una cancha de 105 por 72 o 100 por 72, la cual era un volumen aeróbico, lo que nosotros decíamos. Entonces eso, como también lo dijo Hugo en su exposición, eso se ha reducido en el sentido de que hoy en día se busca mucho más calidad que el aspecto cuantitativo. Y nosotros buscábamos mucho aspecto cuantitativo, pero por muchos años las categorías menores estuvieron entrenando con esta característica, ojo, y los modelos de pretemporada, los modelos de adaptación de los futbolistas profesionales también fueron con una característica de estimulación de fibra roja, y no hacíamos complementos de característica de tipo de fibra blanca. Entonces, ¿por qué yo les digo esto? Porque Cometti dice, mira, es mucho más fácil pasar una fibra 2B que es de la de potencia, a una fibra roja. Se lo explico.
Leo Morales ya está, supongamos dentro de 3 años, Leo no quiere jugar más como portero. Leo, su fibra es de 2B y 2A. ¿Por qué? Porque es explosiva, es rápida, es de alta coordinación, es de alta sinapsis, pero ya Leo dice, no, ya yo no voy a jugar más fútbol, ahora voy a dedicarme a trotar. Él con el tiempo va a crear una adaptación a fibra roja porque lo va a hacer mucho más fácil. Pero el jugador que viene de proceso de formación con un volumen aeróbico todo el tiempo como huella muscular, es mucho más complejo pasar una fibra de tipo rojo 1 a 2B. Él lo dice que es casi imposible, porque el jugador siempre va a presentar lesiones, carga de entrenamiento, porque la carga se la va a dar el mismo juego. Bien, vamos a la siguiente. Ok, entonces cuando uno ve, Gorda, tráigame agua por favor. Cuando uno ve el patrón de comportamiento de monitoreo metabólico, que es GPS, pues GPS vino después de lo que hablamos aquella conversación con Richard, 5 o 6 años después, 8 años después. ¿Qué pasó? Que esto fue cuando yo lo tomé en Deportivo Cuenca, lo tomé y digo, no, voy a tomarlo como un valor importante para yo explicarlo. Lo de abajo es frecuencia cardíaca, lo de arriba es todo el patrón, todo el monitoreo. Uno ve que el monitoreo es totalmente intermitente, o sea, con muchos picos alto, bajo, y la frecuencia cardíaca, sin hablar de todo el proceso de resíntesis metabólica que ocurre dentro del organismo, también pasa por esa situación. O sea, son picos que tú trabajas y tienes que recuperar en 5, 6, 8 segundos, 10 segundos. Eso lo vive el jugador de fútbol como adaptación. Entonces, en ese sentido, ¿cómo entrenamos nosotros? Por eso que Richard en aquella reunión me decía, no, hay que tener una coherencia metodológica, porque si no estamos entrenando, haciendo entrenamiento para respuestas que son muy lentas, que son muy de baja toma de decisión. Y entonces esto es una forma que yo se los traigo como complemento de base para poder generar nuevas formas de interpretación o romper paradigmas, que es lo que nosotros queremos. Bien, entonces en esto nosotros nos preguntamos, cuando empezamos en el año 2001 con el proyecto que Richard toma la selección, ya Richard me reúne y me dice, Jorge, vamos a establecer un programa de capacitación general, vamos a hablar de los pilotos, vamos a hablar, no les voy a hablar de todo esto acá porque tengo 56 láminas acá para exponer de manera rápida y como en zona 2, pero la idea es que yo te transmita a ustedes todo este cambio porque me interesa que por lo menos dejarle una idea. Entonces nosotros, ya Richard no hablaba de solamente la parte organizacional, sino decía, Jorge, hay que tratar de ir dando tareas que tengan que ver con la comprensión del juego, del jugador de fútbol profesional y del jugador en formación, en todos los aspectos. Y eso fue importante. Entonces, esto fue año 2001. ¿Y qué decía Richard? Decía, hay que empezar a trabajar, porque empezamos a fundamentarnos con esto de Cometi y con otros autores, de que había que dejar una huella de memoria muscular, de lo que hablamos de tipo de fibra 2A, 2B, y empezáramos a incentivar a los entrenadores a hacerlo. ¿Y cómo lo hacíamos? Bueno, empezando a reducir los espacios, que las canchas fuesen las adecuadas para niños de estas edades, y así nosotros le íbamos dando una formación más integral al niño como respuesta general. Lo otro era, después que nosotros creáramos esa memoria muscular, también crear una memoria como los juegos, con la tarea. El hecho de jugar 7 contra 7, 5 contra 5, 9 contra 9, el 11 contra 11, nosotros seguimos insistiendo en eso, que el 11 contra 11 de 11, 12 años se esté jugando en mitad de cancha. ¿Por qué? Porque todavía falta que el jugador entienda ese tipo de nivel de comprensión de juego, que juega unos toques, que tenga presión, porque hoy el fútbol, ¿cómo entrena el fútbol profesional? En espacios de área a área o de área a arco. Muy raro cuando se hace un fútbol con las medidas largas. Entonces, eso es una propuesta metodológica que es discutible con todos los entrenadores que estamos aquí en la sala y con todos en el país, pero bueno, la idea es seguir sumando conceptos y tareas. Y lo otro era una correlación de la frecuencia cardiorrespiratoria con todo lo que nosotros hacemos o lo que hace un niño en un juego de fútbol. Entonces, ¿cómo juega un niño? ¿Con qué intensidades? Y la intensidad, acuérdense que nosotros vamos con un móvil que es el balón, y esa es la intensidad que va a marcar ese tipo de respuesta. Bien, voy con la otra. Entonces, se planificó un proceso de cambio metodológico del 2001 al 2007, que fue donde tuve la oportunidad de estar con el profe en sus 15, sus 17, sus 20, porque nosotros bajamos este tipo de trabajo a esas selecciones, porque el profe Richard nos monitoreaba
hablábamos, conversamos, y con Dani Oliveira, con Tito Arruda, con el profe Ramón El Gato Hernández, no sé si por ahí, tratamos de enfocar la tarea con el modelo que estaba en relación arriba de la selección. Y más adelante voy a decir por qué. Entonces nosotros empezamos a descubrir el problema. ¿Por qué? Ustedes dirán ahorita, no, sí, profe, pero el fútbol 7, fútbol 9, ya eso se juega, pero en ese entonces no se jugaba, porque nosotros lo hicimos un recorrido por todo el país y lo vivenciamos, que no se jugaba. Entonces, la idea era buscar propuestas metodológicas, estudiar bien la estructura del deporte de fútbol, no tanto ya para nosotros, sino para los entrenadores. Entonces hicimos un recorrido por todo el país, dando charlas, seminarios, congresos, talleres, eso fue por todo el país. Inclusive el profe Richard se montó en bus, fuimos a Maracaibo, fuimos a San Cristóbal, para tratar de darle al entrenador un concepto metodológico y que ellos trataran de utilizarlo de la mejor manera. Pero había que mover el país en la forma de paradigma de juego. Entramos con los análisis y la idea era que la producción de energía en el rendimiento del juego fuese la más productiva. Entonces, ¿cuál fue una de las propuestas? El cambio de cancha, el cambio de portería. No era posible que un niño de 8 o 9 años estuviese en una portería de 2.44 a 7.32. Le cuesta a Leo, que nos está escuchando ahorita, con estas dimensiones, ahora un niño de 9 o 8 años. Entonces, el balón, el cambio del balón, los cambios de tiempo, la forma el arbitraje, o sea, había una serie de patrones que hasta que llegó FIFA y puso fair play, colocó el fútbol 7, colocó el fútbol 5, colocó las reglamentaciones, entraron otros conceptos metodológicos de formación. Entonces, todo eso ayudó entró el Glass Ross, que una vez me dijo un profesor allá en Barquisimeto, profe, va a ir a la charla de Glass Ross, y yo, de verdad que yo lo había escuchado algo, pero yo, ¿qué es eso? Me dijo, no, eso son como tareas técnicas que hacen en diferentes zonas de la cancha. Y le dije, no, yo estoy haciendo eso con Richard desde el 99. Entonces, bueno, pónganle Glass Ross, pero es importante que ustedes busquen toda esa información para que ustedes tengan una conceptualización mejor de los trabajos. Bien, me salto aquí. Este cuento es largo, pero se lo estoy resumiendo. Entonces, ¿cuál fue la idea? Crear un método de procedimiento regular, explícito y de procesos adaptativos que busquen resolver un conjunto de problemas. A eso es que nosotros íbamos y tratar de darle ese enfoque. Ayer el profe José Hernández hablaba de una cuestión muy interesante. Él decía cómo la selección sub-20, la de mayores, empieza a bajar un concepto metodológico al proceso inferior, igual con lo que dijo Daniel. Si uno va al Caracas, el Caracas tiene un patrón metodológico que tiene que responder al equipo de mayor y lo van llevando de manera didáctica hasta donde responden los conceptos que quiere el profe Noel San Vicente, que está ahorita. Entonces, eso es importante que el entrenador tenga, que uno entrena. Entonces, Richard decía, no entrenemos en categorías menores por entrenar, no hagamos trabajo que no tengan coherencia. Por eso hablaba de la coherencia metodológica, que no tengan coherencia con ¿qué es lo que pide hoy en día la selección vinotinto? Posición. Y eso es una propuesta metodológica que la tenemos nosotros también en Cuaderno. ¿Qué queremos como laterales? ¿Con qué sistema jugar? ¿Con 4-2-3-1? ¿Con 4-3-3? Etcétera. Pero que el jugador aprenda a interpretar diferentes sistemas, diferentes modelos, que tenga respuesta a diferentes características, pero eso se lo damos en los procesos de formación, con características, con entrenadores preparados, con entrenadores que comprendan el por qué hacen un objetivo, con entrenadores como Daniel, que están en un enfoque mucho más global, situacional. Esos son los entrenadores que van a hacer llevar jugadores a procesos de selección. Entonces, esto es importante. De esto nosotros teníamos ¿por qué los rondos? ¿Por qué jugar espacios reducidos? ¿Por qué empezar a jugar aquí, como lo dijo el profe Hugo Sabarese, empezar después de menores de sus 12, 3 contra 3, 4 contra 4, 2 contra 2, hay uno que hace 1 contra 1, bueno, pero en esa tarea, ¿por qué empezar con esos trabajos? Y qué importante es llevarlos metodológicamente de acuerdo a los criterios que tenga el entrenador. Por eso, cuando habló el profe Hugo, cuando hablaron todos los que hemos hablado de fútbol, hemos tenido una coherencia en lo que vamos. O sea, a lo mejor tengamos diferentes métodos, diferentes caminos, pero el objetivo que estamos persiguiendo es el que va a llevar jugadores a la selección. Y nosotros no tenemos que estar buscando tantos libros, porque si uno ve al que más campeonatos del mundo ha ganado, que es Brasil, usted ve que los laterales brasileños siguen siendo los mismos laterales de 1960, inclusive antes, pero yo lo que he visto en video y trabajo, Cafú y Roberto Carlos se parecen a los laterales de hace 20, 25 años. O sea, la esencia, el estilo se sigue permaneciendo, porque eso es lo que nosotros tenemos que buscar, tener un estilo representativo e irlo perfeccionando con metodologías de entrenamiento. Bien, lo otro
Lo otro que en esto que también observamos es que nosotros nos hemos formado por muchos años con una visión newtoniana, o sea, de trabajar por parte, por estructura mecánica, porque así nos ha formado el proceso educativo. Uno va a la escuela, le enseña matemática, química, física, 2 más 2, 3 más 3, etcétera, etcétera. Nosotros en el fútbol, como entrenadores, tenemos que romper con ese proceso conceptual pedagógico de formación. ¿Por qué? Porque el fútbol tiene una visión sistémica. Bien lo decía Iso cuando se hace un espacio reducido 2 contra 2, 3 contra 3, 6 contra 6, o lo decía también el profe Savarese. Cuando nosotros tenemos este tipo de comportamiento, nosotros entramos por una forma, por una orientación educativa sistémica. Y eso es lo que está viendo el mundo moderno. Fíjate, hoy estamos en Zoom, yo estoy hablando aquí, no lo veo a usted, pero la idea, yo estoy transmitiendo la idea, todos estamos aprendiendo Zoom. Usted le da un celular ahorita y en 5 minutos tiene que familiarizarse rápido con el celular, no empieza 2, 3, denle manual, etcétera, etcétera. Porque eso es la educación sistémica. Y Iso habló de que en esto del analítico aparece el caos y aparece la comprensión. Entonces nosotros tenemos que entender cómo tratar de resolver el caos, cómo tratar de fomentarlo, pero también cómo tratar de minimizarlo. Y eso tiene que ver con nuestra formación de tareas en el trabajo. Bien. Entonces, cuando esto también nosotros relacionamos con el proceso educativo, por eso yo le decía que las taxonomías educativas, cuando tú hablas de la parte cognitiva de Bloom, cuando buscas también la parte psicomotriz, la afectiva, la de Krasowski, la de Aus, de la de neurociencia cognitiva, ahí que está la psicóloga, ojalá ahí siga la psicóloga ahí de Daniel Iso, que cualquier cosa que quiera aportar, pues nos lo aporta al final. Fíjate, cuando uno busca todas estas taxonomías que tienen que ver con comportamientos de aprendizaje, todo al final termina con una escalera, que es valorar, evaluar, automatización, creatividad, lograr el fin como un fin de un aprendizaje, y entra la neurociencia cognitiva, que es la estimulación de sinapsis nerviosa a través de propuestas cognitivas. Por eso yo le decía al que preguntó de sinapsis, no, esto va todo de la mano. Cada tarea que nosotros hagamos tiene un efecto de neurociencia, dependiendo cómo lo realicemos. ¿Ok? Y hay muchas formas de hacerlo. Entonces, el cuento, porque el cuento sigue, hay demasiado en este trabajo, pero yo para resumirlo, entonces ya en el 2003, en el 2004, en esas reuniones con el profe Richard, ya nos decía, no es cuestión de intensidad, sino es de cuestión de controles, de perfiles, de pase, de comprensión, de interpretación, para generar sociedades, conexiones que den caos dentro de un orden y viceversa. Fíjate que estoy saltando de una línea física que venía, paso a una línea taxonómica de formación, de cómo colocar trabajo. Ahora, después Richard nos empieza a hablar de que tiene que haber perfil, que tiene que haber sociedades, que tiene que haber comprensiones, que tiene que haber un caos y un orden a la vez. Entonces, no, el libro empieza a abrirse y también empieza a complicarse, porque tenemos que seguir estudiando y seguir preparándonos. Entonces, esos son los desaprendizajes que nos hablaba Richard en los cambios de paradigma. Fíjate como ya voy cambiando, porque ya me voy metiendo con la parte técnico-táctica, pero no dejo por fuera la parte física y emocional. Entonces, ya Richard nos hablaba en la selección. Yo no estaba en la selección, yo fui parte de los profesores abajo, que para el profe Apolinar, porque mucha gente me conecta a mí con la selección. Entonces, el profe Ramón Hernández, las conversaciones que tenía Richard, bajaba este concepto, decía, entrenar sobre el automatismo y sobre la capacidad de adaptación a variedad de situaciones preferentes. ¿Qué quiere decir? Que nosotros haya zona 1, zona 2, zona 3, o zona de iniciación, zona de progresión o zona de finalización. Cada zona tiene una variedad situacional y cada zona tiene un comportamiento de tarea. Entonces, en este aspecto, nosotros teníamos que entender esto y tratar de buscar tareas situacionales, más adelante se las voy a colocar, para poder complementar esto. Lo otro, que nos hablaba Richard, tenemos que buscar patrones de comportamiento por posición y por las diferentes zonas. Porque lo que está aquí, los porteros, Leo Morales que está acá, los porteros fueron los primeros que empezaron a cambiar metodológicamente todos los aspectos coordinativos, fuerza, velocidad, ellos empezaron a cambiar. Y la posición de portero tuvo un esquema preferencial, por eso hoy en día es clave un entrenador de portero en cada equipo. Y bueno, ahora hay línea de 4, hay centrales, hay laterales, hay volantes medio centro, hay volantes interiores, hay jugadores por banda, hay jugadores delanteros, etcétera, etcétera. Entonces, todo eso tiene un comportamiento, porque Daniel lo decía, son perfiles diferentes, son interpretaciones diferentes, son conceptualizaciones diferentes, todo eso nos va cambiando este aspecto. Y entonces, y lo otro que nos hablaba Richard,
el profe Richard Páez, es: somos diferentes según el contexto. Emergen ideas, pero lo principal es que el jugador sea el protagonista de su aprendizaje. ¿Por qué? Porque cuando un jugador pasa de zona 1 a zona 2, ya el jugador cambia de contexto. Hoy en día los porteros, cuando ya están jugando como un volante, como el último hombre, ya son líberos los porteros. Entonces el contexto le está cambiando. Ahora, y el portero está jugando, no está lanzando, no está haciendo juego directo, porque ahora se juega desde la zona, desde la primera zona para buscar espacio, para poder tener libertad de poder darle conexión a la siguiente zona. Entonces, todos estos aspectos van a ir cambiando desde esta formación. Gabriel, Dodi, búscame agua, por favor. Bien. Ya. Ok, vamos a seguir con esto. Buscando agua acá porque estoy... Ok, seguimos con esto. Fíjate que esta cuestión que nosotros hablamos de la formación, entonces seguimos aquí. Entonces, en todo este aspecto, Richard también nos hablaba de este aspecto y que nosotros lo complementamos con Carlota y Torrente y Natalia Balague, que son dos estudiosos españoles. Nosotros colocamos a estos autores porque viene con relación a lo que nos hablaba Richard desde el principio. Ellos hablan de que hay que facilitar el aprendizaje y para esto se propone la creación de las condiciones para que se den las interacciones más favorables entre el entorno y el jugador mediante la variación de las características de dicho entorno. Y eso era lo que hablaba profe Richard en esa característica de llevar todo a lo situacional, de llevar todas las interacciones que tenían que complementar este tipo de trabajo. Entonces, ¿de qué depende esta interacción? Ese entorno de entrenamiento que también lo profe hizo, de la planificación, que es clave la planificación, las canchas, los materiales, el tipo de material que nosotros utilizamos, los jugadores, las tareas, las tareas simuladoras. Entonces, todo ese complemento es importante para poder nosotros tratar de buscar un entorno favorable. Bueno, ya me trajeron aquí el agua, ¿no? Vamos a pedir un permiso. Bien. Y tal, es que lo que pasa es que estamos en vivo directo, zona 2 y trabajando. Entonces, mira cómo esto ha cambiado. En el rol de preparador físico que me correspondió, en este caso a mí, en los cambios metodológicos. Nosotros, al principio, había una preparación física, como lo dije anteriormente, basada en el atletismo. El preparador físico estaba muy poco conectado con tareas de fútbol y se le daba una poca intervención en las tareas. Entonces, pero con Richard también dio un cambio metodológico ahí en relación a todos los que estamos alrededor del cuerpo técnico de él, porque nos hizo ser los preparadores físicos, a los analistas de video, a los asistentes técnicos, nos hizo ser técnicos. Porque él decía, si ustedes no tienen comprensión con los niveles de juego, con las tareas que vamos a realizar, no me sirve que me haga trabajo analítico. Y eso fue lo que llevamos nosotros en el sub-15, sub-17 y sub-20 de Venezuela. Entonces, mira cómo era este trabajo. Coloco un grupo de 4 donde se busca potencia aeróbica y salía un jugador, hacía recorrido y llegaba hasta el final. Entonces, en ese recorrido era un recorrido analítico, netamente analítico. Ahora vamos a ver un trabajo diferente donde hay una preparación física integrada. Ya se colocan los 4, pero diferentes. Salen dos de inicio, 2 en el medio. De esto hay muchos. Yo estoy colocando un ejemplo nada más para hacerlos captar a ustedes la idea. Mira cómo cambió ahora esto. Ahora viene el pase, viene la pared, viene la transferencia de movimiento, el giro, aparece el otro, hay estacas, hay conos y finaliza con un arco pequeño, o finaliza con portero, etcétera, etcétera. Ahí ya empezamos a utilizar situaciones, movimientos, perfiles, todo, controles, etcétera, etcétera, que es un trabajo analítico, pero que tiene que ver con fútbol. Pero después, ya hoy en día nosotros vamos a estos trabajos. Agregamos, como dijo Iso, lo analítico para sumar entradas en calor que tengan que ver rápidamente con la conexión de la tarea que nosotros queremos. Pero también hablamos del rol del preparador físico en este cambio, porque ahora entró el aspecto de la periodización táctica. Entonces, aquí la figura del preparador físico aislado desaparece y tiene que ir de la mano del director técnico. Entonces, aquí ya un ejemplo, una situación de 8 contra 8, donde estamos buscando el mismo objetivo, a lo mejor de potencia aeróbica, pero 8 contra 8, con 6 arcos, perdón, dos en el fondo, 2 en el otro lado, con 2 en el medio, tiempo de 8 o 10 minutos, 6 8 minutos,
presión de quien no tiene el balón, movimiento de los posibles receptores, mostrar línea de pase. ¿Se acuerdan cuando Richard nos decía que no es solamente actitud, no es solamente fuerza, sino es tratar de interpretación? Aquí nosotros empezamos a colocar conceptos, empezamos la presión de quien no tiene el balón, los movimientos de los posibles receptores, empezamos a hablar con esa terminología, que era la que le hablaba Iso y la que le hablaba el profe Savarese, cuando hablaban de que nosotros en los trabajos tenemos que empezar a utilizar estos términos para que el jugador tenga un lenguaje comunicacional de fútbol, y cuando usted le diga recuperación tras pérdida, muestre línea de pase, etcétera, etcétera, él ya tenga un comportamiento de cómo realizarlo. Bien, un ejemplo también de esto es la rueda de pase o rotaciones. Por ejemplo, lo hacíamos del uno, de este jugador a este jugador, lo hacíamos muy mecánico. Hoy en día va el pase a este jugador, este viene a otra zona, este le hace un pase, una pared, este gira, aparece el otro y termina con una finalización o con una conducción. Entonces empezamos a romper automatismo y empezamos a crear superioridad numérica, inferioridad numérica o calidad de trabajo. Entonces pasamos de un aspecto cuantitativo a un aspecto cualitativo. Fíjate cómo vamos mejorando y control de interpretación. Este es otro ejemplo que les coloco, fíjate, de rotaciones de pase. Aquí ya cambia. Usted lo que decía hizo, si tienen jugadores de sub 15 para arriba, yo les recomiendo que empiecen con este tipo de trabajo, que lo hagan todos los días analítico. Para mí es importante que sumen que el pase, corregir perfiles, giro, el tipo de pase. El pase no se hace por hacer pase, tiene que ser un pase de fútbol que tenga la intensidad y el recorrido adecuado, porque después cuando él vaya a un central, con otro central, con sus dos laterales, cuando él vaya a su posición, él tiene que dar el pase con el recorrido adecuado de la zona, que eso también más adelante lo voy a colocar. Entonces, con giro, que pase, que aparezca, que ya no sea estático. Son niños de 8, de 10, de 9 años, como también lo habló el profe Hugo, que era hacerlo lento, hacerlo con calidad, que él reciba, que lo importante eran los controles, que lo importante era sumar trabajo, etcétera. Y después de aquí, después de estos trabajos, hacer aspectos coordinativos, después llevarlo al 3 contra 3, al 2 contra 2, al juego que ellos quieren, y bueno, y ahí va complementando su sesión de entrenamiento, pero ya con un trabajo más preferencial. ¿Por qué coloco esto? Porque yo les recomiendo no le metan tanto volumen aeróbico a esos niños, los pónganlos a hacer 25 minutos de carrera continua, 30 minutos, empiecenlo a trabajar directamente con aspectos con balón, y ustedes van sumando en su hora 20, hora 15 minutos que tienen, porque eso es lo que le da a uno hoy en día al fútbol, 1 hora 15, 1 hora 20 para poder trabajar y que el entrenamiento sea de calidad. Entonces, ¿se acuerdan de lo que me dijo Richard en aquella reunión en el año 1999? Bueno, ahora lo relaciono con Dani Guindo, porque Dani Guindo también es un estudioso español del tema, tiene un libro de orientación metodológica de fútbol, y él dice que la tarea es la unidad básica del entrenamiento. A raíz de ella se construye todo el proceso metodológico en función de unos determinados objetivos. 1999 a 2015 tiene una correlación enorme. Entonces la tarea es donde se construye la organización del entrenamiento. ¿Qué nosotros creamos con eso? Lo pone Dani Guindo, dice, hay que crear situación-problema, hay que buscar comportamientos a diferentes niveles en el modelo de juego. Nada distanciado con la primera idea de 1999, que yo la tuve que escribir y después estudiar y aplicar. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Diseñar ejercicios situacionales, lo que decía el profe Iso, y que busquen potenciar a un equipo. Eso va directamente al jugador, porque eso es lo que nosotros vamos a ver en cancha. Cuando nosotros tenemos equipo, bueno, a mí me ha tocado, gracias a Dios, pues ya más de 18 años en el alto rendimiento. Cuando uno trabaja en alto rendimiento, uno tiene que enfocar todo a lo que tiene que ver, lo que uno quiere ver en cancha con el jugador. Y en los procesos formativos cambia, porque lo que ustedes tienen que mostrar son procesos de aprendizaje con sus jugadores en diferentes comportamientos. ¿Por qué la tarea? Porque hay que mostrar y aplicar lo que se va a entrenar en una situación real de juego. Y lo otro es que la sesión de entrenamiento tiene que estar relacionada con el modelo, si no, nosotros estamos distorsionados. ¿Qué buscamos nosotros? Ustedes en su proceso formativo, ¿qué tienen que buscar? Patrones de comportamiento. Ustedes tienen que buscar que el jugador gire bien, que dé un buen pase, que tenga una comprensión de cuándo trasladar, cuándo no, cuándo driblar, dónde hacer los cambios de ritmo, etc. Y que todo esto tenga una relación al contexto. Y al final de todo, como le decía Richard en el 99, buscar comprensión. Si esto hoy lo entendemos en el 2020, porque hoy FIFA, libros, todo está dicho, pero no nos exponen cómo hacerlo. Y ahí es donde está el dilema de la lectura a la realidad contextualizada. Bien, entonces, esto es otra cosa que nosotros seguimos fomentando y que la hablábamos en el 99.
nosotros seguimos defendiendo el modelo más viejo y olvidado, que es el juego de calle. Su contexto de aprendizaje, en mi criterio, es la base de aspectos coordinativos y de aplicación, ensayo y error. Nosotros seguimos creyendo que es el 5 contra 5, el 7 contra 7, el 9 contra 9, lo que dijo el profe Camarán en la pregunta, el jugar, el terminar jugando para que el niño exprese de manera lúdica, interpretativa, emocional, todo lo que nosotros le hemos dado como patrón de comportamiento en la tarea, pero al final lo va expresando y lo va mejorando. Entonces, después viene el otro aspecto, que es la expresión libre, aporta experiencia para el descubrimiento. En esto Richard decía nosotros, y lo veíamos en la selección, decía, cuando el jugador que llega al balón en diferentes zonas o en diferentes posiciones, él ya tiene una responsabilidad y tiene que tomar decisiones de acuerdo a esa responsabilidad situacional. Y lo otro es que a partir del juego y del conocimiento del mismo, se debe construir los métodos y medios de entrenamiento. Aquí es donde está el secreto que Richard se lo va a dar en la siguiente ponencia. Como en esa pirámide que tiene Richard de construcción metodológica, tiene que venir conceptos que yo se los voy a tocar, pero Richard se los va a complementar. Entonces, esto que le hablaba el profe Hugo, ¿se acuerda que se lo mostró en una lámina el profe en la primera ponencia de estos congresos de fútbol? Y él hablaba de esto, de 2 contra 2, de 3 contra 3. Entonces, cómo nosotros vamos progresivamente llevando un trabajo en estos aspectos. A mí me gusta mucho colocar los apoyos, porque es una orientación de Richard, porque luego jugar por banda también. Entonces, esto le va dando al jugador que empieza una orientación cognitiva de jugar a un toque, a 2 toques. Las tareas, los ejercicios, como lo dijo el profe Iso, van de acuerdo a la edad, de acuerdo a la interpretación, de acuerdo a la comprensión. Un jugador de 10, 12 años, déjenlo libre el apoyo, que juegue a 3 toques, que entre los que están por dentro jueguen a 3, 2 toques, pero ya cuando entran 15, 16, 17 años, que ya nosotros les podemos exigir, ya nosotros le podemos decir jueguen a 2 toques, jueguen a 1 toque, porque le estamos dando un patrón de comportamiento de la realidad situacional que se va a enfrentar. Ustedes lo van a ver por qué. Después entramos con 3 contra 3, después ya con tareas más cognitivas, 3 contra 3, le pueden agregar comodines. Yo la estoy agregando aquí tareas como una generalidad, pero ya viene la creatividad de ustedes para poder agregar a esto complementos de desarrollo situacional. Y mira cómo nosotros vamos llevando esto, vamos llevando cognitivamente a nivel de tarea, de comprensión, pero también en lo físico, en lo técnico, en lo táctico, cómo vamos llevando nosotros este tipo de tareas. Yo parto para darle un poquito de fuerza a lo que decía el profe Hugo y lo que decía Iso, que nosotros, porque dicen, no, los niños no hacen táctica, no, para mí se hacen táctica, pero hay una táctica didáctica, una táctica pedagógica, porque todo lo que haga él, cuando hace giro, cuando hace juego, cuando está jugando, está haciendo una táctica pedagógica, porque el niño ataca y defiende en una situación de generalidad, que todavía no ha llegado a niveles de comprensión para entender que posicionalmente cuál es que es un defensa, que es un lateral, está bien, pero ya está haciendo una táctica didáctica, que nosotros la orientamos cuando colocamos todo este tipo de trabajo, y lo vamos llevando a 2 contra 2, 3 contra 3, 9 contra 9, 11 contra 11, y hasta las acciones de balón parado. Ya cuando hay acciones de balón parado, nosotros lo vamos llevando a todos estos trabajos. Esto de manera resumida, porque hay miles de trabajos que uno planifica para llevar una tarea situacional. Entonces, en la relación de la tarea, hay 2 aspectos que uno siempre ve cuando va a dar talleres, seminarios, etc. ¿Y qué veíamos nosotros cuando llevamos esto en el 2001-2007? Nosotros esto también lo copié yo de ahí, porque lo que se entrena no es útil para el partido. Entonces, hay niños en esas edades de 10, 11, 12 años haciendo abdominales, haciendo presión, tensión de codo, haciendo carrera continua 25 minutos, no es útil para el partido. Entonces, la tarea se planifica en base a los errores y observaciones. Seguir trabajando en lo que hizo, lo que se hace. Para los niños me están fallando muchos pases, o todavía no tienen la psicomotricidad para mejorar el pase, etcétera, etcétera. Todo eso que nosotros vamos viendo lo vamos adecuando a la situación. Se entrena de todo un poco, hay entrenamiento de fuerza, velocidad, resistencia, hay de todo. Y uno tiene que tratar de filtrar cosas y colocar lo más real y útil para el entrenamiento. Se detiene muchas veces la práctica para correcciones. Esto lo dijo Daniel también, los que son correctores, que paran y gritan, paran, ¿no? En la misma corrección, el entrenador tiene que tener la inteligencia de que el trabajo vaya haciendo el recorrido y él hablando, muy bien Iso, muy bien Pae, muy bien José, muy bien Durán, perfecto, y él va hablando y va corrigiendo porque el niño le va dando una vivencia situacional, él escuchando y trabajando. Si usted para los partidos
para hablar 3, 4 minutos, la frecuencia cardíaca baja, la resíntesis del lactato se pierde, el efecto emocional se pierde. Cuando usted quiera volver a comenzar, perdió el partido. Entonces, no lo haga, trate de entender cómo hacerlo. Buscar progresiones, que las transferencias son negativas, hacer un trabajo a otro. Cuando yo hablo en el caso progresivo, se ve mucho hacer un volumen de 25 minutos de carrera, un trabajo muy analítico, que tarda mucho tiempo, después pasar a juego, después de juego otra vez otro trabajo. Eso tiene que uno estudiarlo para que esas transferencias no sean negativas. Pasa que esto hay muchas cosas, pero por el tiempo yo lo estoy dando como jugando el zona 2. Perdónenme si voy tan rápido, pero ahí voy tratando de llegar a la idea. Porque esto es un trabajo de 22 años y uno hablarlo en una hora, pues hay que, bueno, pues tipo champion. Richard también nos hablaba de esto, que es muy importante. Nos decía, vamos a empezar a introducir los conceptos de juego por posición o de posición. ¿En el sentido de qué? De que, fíjate esto, el ritmo y la circulación del balón. Tenemos que estar muy atentos a estos trabajos, nos decía Richard. Cuando uno hace los rondos, cuando uno hace los espacios reducidos, dependiendo de la edad, dependiendo del nivel, pero a mí que cuando me tocó la selección sub-15, uno trataba de que estos ritmos tienen que ser los adecuados. Y el ritmo, la circulación del balón le va a dar el ritmo también fisiológico a la tarea que estamos nosotros realizando. Entonces, de esto, cuando uno hace los trabajos analíticos, por eso le decía, el trabajo analítico que tiene que tener este ritmo de circulación. Lo otro es la movilidad y apoyo constante en los ajustes corporales, en los espacios que llega pendiente, que gire, que recepcione bien, que vaya como apoyo, que crea su prioridad numérica a un sitio. El posicionamiento de los jugadores a diferentes alturas, esto más adelante se lo voy a exponer por qué. Y la visión periférica en zona activa es fundamental. Es fundamental y uno crea estrategias metodológicas cuando le limita la cancha, que juegue a 3 toques, que haga giro, que juegue con el que está en la parte posterior. Bien. Entonces, aquí hay ejemplos. ¿Por qué nosotros hacemos esto? Porque en un partido de 5 contra 5, de 7 contra 7, de 9 contra 9, hay altas conexiones entre diferentes zonas. Y los equipos deben tener ese tipo de buscar líneas de pase. Aquí por eso yo le decía que los jugadores, en este caso cuando ya va a haber un partido normal, los jugadores mediocentro hacia arriba tienen que estar por encima de la línea de ocupación de espacio, los otros 3, los volantes interiores, etc. Entonces todo tiene un concepto para un porqué, porque cuando vienen los comportamientos de juego, todo se está buscando en ese tipo de trabajo. Otra característica que nos hablaba el profe Richard Páez era que los jugadores se posicionan en diferentes alturas de la cancha, facilitando la creación de línea de pase, que era lo que yo le estaba mostrando en este momento. Nosotros cuando vemos jugadores sub-15 o 17 que son volantes interiores que están, o mediocentros, jugadores que están jugando en esa zona, siempre bajan a buscar el balón a otra zona para tener contacto con ella y no tienen la paciencia de tirar los equipos para buscar espacio. Son tareas de conversión que uno le va dando al jugador. Es fundamental dar amplitud para que aparezcan los espacios, los interiores, que el jugador comprenda cuándo conducir y cuándo pasar, y el concepto del hombre libre es fundamental. Entonces, en los procesos formativos es muy importante a veces empezar a colocar en los 12, 13, 14 años en los rondos jugador con el comodín, el libre, para que los niños empiecen a ver ese hombre libre que está quedando para los equipos. Entonces, claro, estos son conceptos que Richard los tiene muy, muy general, pero esto tiene una cantidad de trabajo que hay que desarrollar por zona. Un ejemplo de estos conceptos, por ejemplo, el pasar de zona, el girar, el de la visión periférica, el de la circulación de balones, esto. Uno hace un 5 contra 5, divide la mitad de la cancha y obliga a que este jugador rojo esté visualizando el jugador más profundo, que puede ser este o puede ser este, y que el pase venga con una intensidad adecuada para que este reciba. Y esto obliga a otro aspecto que no he nombrado, que entran las vigilancias defensivas del equipo que no tiene la pelota. Entonces, mira cómo se va, aparte de ser físico, técnico, táctico, emocional, tiene un complemento conceptual, el trabajo, que ahí es donde Richard nos está llevando a nosotros con ese trabajo, y ese ha sido mi aprendizaje a través de él. Entonces, otras características que él nos plantea es esta, que es muy interesante. Mira, como defensa y ataque son ideas que van juntas y no separadas. Esto es importantísimo porque estas transiciones de defender y atacar siempre se van a dar en un momento determinado. Hay que saber cómo, por eso se hablaba del caos y del orden, porque cuando hay momentos en que cuando tenemos la pelota generamos caos, pero cuando no la tenemos que ordenarnos. Y por eso Richard hablaba de este concepto.
que las acciones ofensivas condicionan el resto del juego. Lo otro que hablaba el profe era la posesión. ¿Por qué jugamos la posesión? Porque la idea es desestabilizar al contrario y tenemos que darle confianza al jugador con la posesión. Entonces el profe insiste mucho en esto, que el jugador tenga la responsabilidad de que en cada zona tenga esa naturalidad. Y ahorita hasta los porteros tienen que tener ese tipo de responsabilidad en la decisión. El equipo cuando pierde el balón debe estar junto, muy importante, es un trabajo de línea. Esto ya se hace con trabajo ya de jugadores de 15, 17, 19 años, para que la recuperación sea lo más posible. Esto lo vemos mucho nosotros, lo veo yo en muchos partidos que yo voy a ver a nivel estatal, de academia, jugadores sub-16, sub-20, los equipos muy separados entre línea y línea, y cuando se pierde una pelota o entra en el primer tiempo, dice el entrenador, no estamos recuperando, no estamos echándole bola, no estamos haciendo presión, pero los equipos entre la línea defensiva y la otra línea tienen 25, 30 metros. El error no es del jugador, el error es del entrenador, que no ha percibido que ese error, que lo tiene que dicho de manera conceptual, lo estoy transmitiendo en este sentido, no lo acerca. Se acerca a la línea y él entiende que entre las líneas más cerca va a recuperar mejor. ¿Okay? Y que el ataque condiciona la forma de defender, que esto tiene otro trabajo. Entonces, dentro de toda esta propuesta metodológica, el profe lo sigue poniendo, es lo primero, generar superioridad desde la salida, desde la zona 1. Lo otro, siempre estar generando formación de triángulo en toda la zona, para que siempre crear superioridad numérica y el jugador que tenga la pelota encuentre apoyo. Y lo otro que nos dice Richard es que es fundamental que las superioridades se vayan construyendo de atrás, porque de ahí, por eso que se hace el fútbol, este fútbol que estamos viendo. Y esto lo está aplicando el profe en el año 99-2000. Ojo, estoy hablando de esa etapa. Bien, entonces, en esto, fíjate que la formación de jugadores, ¿de qué depende? Depende del conocimiento de nosotros, los entrenadores. Por eso es importante la capacitación y el aprender y llegar a estos niveles. Yo me acuerdo mucho cuando Richard me llamó en este caso un grupo de entrenadores, siempre me acuerdo, me dijo, Durán, prepárate no para competir a nivel nacional, prepárate para competir a nivel internacional. Y mire qué increíble que la vida nos dio esa posibilidad de nosotros de competir a nivel internacional y hacerlo bien, llevar el nombre de Venezuela en alto. ¿Por qué? Porque no es, yo le digo aquí a los entrenadores, no es una cuestión de C, B, D, A, B, F, no, porque el morral de preparación lo va a llevar a uno en cancha y la cancha nos va a exigir realidades. Yo le digo a Leo Morales, por ejemplo, un entrenador de portero que vaya a trabajar ahorita con Leo le va a exigir porque ya Leo aprendió, porque sabe, porque dice, no, yo, profe, ¿cómo me aplicar este tipo de trabajo que no es? ¿Qué tal? Bueno, uno tiene 32 jugadores que lo están observando y evaluando. Y uno dice, no, yo soy nivel tal, esto, lo otro. No, eso, el nivel lo va llevando uno en la preparación, en todo lo que uno haga, como gerente de fútbol, como entrenador de fútbol. Y esto vale mucho para las interpretaciones y cómo entrenar el juego. Entonces, empezamos ya a entender conceptos, modelos y estilos. Y esto, ¿por qué es esto importante? Porque Richard nos decía, mira, es que agarra un libro FIFA, agarra un libro de fútbol que habla de los principios, de los conceptos de juego. Te van a hablar de principios defensivos, ofensivos y transiciones. No te van a decir cómo hacerlo. No te van a decir cómo hacerlo. Háganlo ahorita después de las 2 de la tarde que terminemos la ponencia. Busquen la información. Digan, no, voy a ver lo que dice el profe Durán, si es verdad. Principio defensivo, ofensivo, chao. Desmarque, cobertura, apoyo, etcétera. Pero no te dicen cómo. Por eso nosotros los entrenadores tenemos que vivenciarlo y empezar a crear conceptos. Cómprense un cuaderno y empiecen ustedes a generar conceptos propios de acuerdo a qué es lo que usted quiere en lo defensivo, en lo ofensivo y en la transición. Entonces empezamos a generar una serie de contextos situacionales, simuladores de defensa-ataque, buscar encadenamiento y conexiones, juego de posición, juego dirigido, acciones de sincronismo. Y aquí entra la palabra sincronismo que el profe se la va a hablar más adelante. Y empezamos a trabajar con espacios sectoriales, por zonas, doble área, etcétera, etcétera, donde busquemos comportamiento de acuerdo a lo que nosotros queremos. Esto es otro trabajo muy parecido al anterior, 5 contra 5, pero ya el jugador que recibe pasa a la otra zona, o el jugador que quiera pasar a la otra zona va como un apoyo. Entonces ya empezamos a darle a las tareas otro tipo de interpretaciones. Ves que depende del técnico, no depende de que yo, como decía Iso, que yo copie un ejercicio del Bayern Múnich porque ganó 8-0 y digo, no, ahora voy a guiarme por Bayern Múnich. No, sino que esos ejercicios usted tiene que llevarlo a la interpretación del contexto situacional que usted está queriendo. Entonces, para fundamentar esto, me voy a basar en Alberto Barrero, que él dice que hay principios praxeológicos en el fútbol. Fíjate, ya hablan de principios de especificidad, de inestabilidad, de incertidumbre e interacción, que era lo que hablaba Richard, hacer principios propios, no de esos defensivo, ofensivo, generalidad, de forma general. Y después habla Garganta y Pinto, que son dos estudiosos portugueses también de esto, hablan de principios generales, de deporte de colaboración,
hablan del contraataque ofensivo, defensivo. Carlos Queiroz, el profe que está dirigiendo nuestra selección Colombia, le agregó a esto un elemento importante que él dice que dentro de esos contextos tiene que haber, cuando uno hace la tarea, tiene que haber una igualdad numérica, una superioridad o una inferioridad numérica. Y es muy cierto. Entonces uno tiene que estar atento cómo crea ese tipo de situación. Los momentos, cuando hay que conservar y cuando hay que recuperar, las normas, las actuaciones, cuando se hace penetración, cuando hacemos contenciones, cuando hacemos una línea de 5. Y Alex Couto, que es un fenómeno en esto también, tremendo profe, él habla, ya fíjate, 2018, con aquella conversación del 1999-2000. Entonces ya Alex Couto habla de los aspectos combinados, de la velocidad ofensiva, de cómo trabajamos el campo rival, del medio campo, etcétera, etcétera, y habla de que tiene que haber un continuo del juego, porque esto es lo que pasa con los conceptos, que hay un continuo de juego, o sea, no estamos en un momento determinado y cambia otro, y no solamente cambia un concepto, sino cambia una generalidad de conceptos, y esto ocurre no solamente en ataque, sino ocurre en defensa, para hacerse más resumido. Ya con esto, yo le estoy dando información que tiene que haber un cambio de paradigma. Por eso, con aquella información que Richard nos dio en el año 99, nos llevó a esto, porque hoy en día no queda tiempo para yo poder correr 25 o 30 minutos en un jugador de fútbol, más en el profesional. Pero en el formativo, todos estos conceptos que están ustedes viendo aquí, llévenlo al formativo de manera didáctica, pedagógica, como un niño hace una anticipación, cómo hace un repliegue. Bien lo dijo también el profe Hugo Savarese, que después de cierta edad ellos empiezan a darle una serie de tareas, situaciones al niño con este tipo de conceptos. O sea, fíjate que vamos los tres, Iso y también el profe José, en la misma línea de lo que estamos hablando. Y esto es lo que ya en el fútbol uno de alto rendimiento empieza a ver. Bueno, también lo ve su 17, su 15, pero uno lo empieza a ver más arriba por zona. Entonces, 14 principios de rivales, porque se trabaja contra rivales, espacio, tiempo, situaciones de riesgo, y cada zona tiene que uno buscar el comportamiento. Un ejemplo de zona 1, un concepto propio que el profe Richard creó y nos lo dio a nosotros, y que para nosotros fue muy útil para trabajarlo, es el zigzag. Este es más fácil, que yo le voy a traer a ustedes para que lo vean. Esto no lo van a ver ustedes en ningún libro. Esto lo van a ver en interpretaciones que uno lo hace para trabajo. Pues. Entonces yo les traigo esto para que ustedes vean, coño, pero pues Durán me está hablando de hacer un concepto propio. ¿Por dónde empiezo? Mira zona defensiva, zona 1. Zigzag, fase de inicio. ¿Qué buscamos nosotros como tarea? Posesión, posición, circulación del balón con la intensidad adecuada de la zona. Perfiles, giros posicionales, sincronismo posicional, ritmo de acuerdo a la presión, salir por el medio por las bandas. Empezamos creando automatismo. Entonces empezamos con un portero, vamos a colocar aquí a Leo, colocamos a Lionel Bielma, colocamos a Yoba, y empezamos a colocar a Pacheco, Turbo, colocamos aquí Tomás Rincón y vamos a colocar Herrera. Empezamos solo, con esos 6 jugadores, empezamos a 6 o 7 jugadores, empezamos a crear automatismo, o sea, la salida, tac, eso dura 7 minutos como tal, con los movimientos, con los perfiles, después le empezamos a agregar situaciones de 6 contra 4, 6 contra 5, 6 contra 6, hasta llevarlo a un ejemplo vivencial situacional que es real. Y le agregamos después un tercer hombre para que nos sirva de apoyo. Entonces, aparte de que hay tareas ofensivas, porque esto es una tarea que empezamos haciendo la ofensiva, después le agregamos una situación defensiva. ¿Qué pasa cuando perdemos la pelota en esa zona? ¿Cómo es la recuperación tras pérdida? ¿Cómo es la organización de la línea defensiva? ¿Cómo son los espacios entre líneas? ¿Cómo son los espacios entre jugador y jugador? ¿Cómo son los repliegues? Etcétera, etcétera. Entonces, mira todos los comportamientos que lleva un trabajo, no es sencillo, es complejo, pero el entrenador, como ya lo lleva en su mente, en el concepto situacional, entonces uno lo va a observar. Entonces, para irle resumiendo esto, todo ataque, toda situación de concepto, todo ataque organizado tiene una transición defensiva, tiene una organización defensiva y a su vez tiene una transición ofensiva. Es lo que hablaba Alex Couto de un continuo de energía. Y entonces Iván Revilla, que es un estudioso también de la neurociencia, dice: cada tarea de entrenamiento crea o propaga una conexión gradualmente, si no es continuamente estimulada. Que era lo que Richard hablaba en el año 99, que es lo que hizo, el profe hizo ahorita en el 2020, ahorita hace 45 minutos, y lo que profe Savarese también lo habló hace 2 días. Entonces es lo que nosotros tenemos que hacer, una continuidad de tareas para poder crear una sinapsis de comprensión, motriz, cognitiva, etcétera, etcétera, para poder llevar
nosotros, la realidad es que nosotros queremos como respuesta a un campo de juego. Otro ejemplo, les voy a regalar otro ejemplo, una situación donde queremos mejorar presión alta, y fíjate, 3 contra 6, 3 contra 6, una situación de 3 contra 1, 2, 3, 4, 5, 6, sí. Donde 3 van a presionar. Este es un trabajo que se hace de 1 minuto, de 45 minutos o 45 segundos. Yo le puse 1 minuto 30, pero con toda la intensidad, que esos 3 vayan. Y uno, ¿qué hace? Coloca a los 3 delanteros contra los 2 centrales, laterales por fuera, y que estos hagan 45 segundos de presión. Cambio, ahora vayan 2 más, saca cambio de chaleco, los otros hacen recuperación activa, 45 segundos. Porque después ese trabajo que hacemos nosotros con ese trabajo, después lo llevamos a esta situación. Ese mismo trabajo después lo llevamos a esta situación de colocar, ejemplo real, colocamos a Leo Morales, colocamos a Leonel Bielma, Taca Machado y aquí colocamos a Ega Jiménez. Entonces, 3 delanteros que vayan a presionar, y aquí estos están jugando constantemente. Si se perdió la pelota, se pierde rápidamente. ¿Cómo recuperamos? Y entonces uno va creándole una orientación a través de una tarea didáctica conceptuada del comportamiento que nosotros queremos, del patrón de comportamiento, y esto tiene una planilla de planificación, el tiempo de trabajo, el comportamiento que nosotros queremos buscar, el desarrollo de la tarea, el mes, el día, la sesión, etc. Nosotros le damos una consigna para poder irla desarrollando. Esto de manera resumida. Ya me quedan como 5 láminas para terminar y darle el pase al profe. Esto es otra tarea, otro tipo de situación de tareas donde buscamos progresiones. Esto no se hace en toda la cancha, esto se hace en un espacio de 45 de largo, 50 de largo como máximo, con situaciones donde ya condicionamos el juego reducido. Entonces aquí colocamos ya Leo Morales, Taca Machado, otro central, otro jugador, y esto es un equipo rojo contra un equipo amarillo y un comodín para que sea tercero hombre. Y le damos la instrucción de jugar a unos toques y empezamos a limitar la zona a 20 metros, a 20 o 15 metros, porque eso es lo que va a enfrentar el partido en un nivel situacional. ¿Ok? Bien. Otro tipo de trabajo muy parecido, para no alargarme mucho en esto, fíjate, ya un juego muy parecido, ya con y lo otro es, y empezamos a meterle reglas del fuera de lugar, para que las presiones sean constantes. Aquí lo que buscamos es que los jugadores por banda jueguen a un toque que termine con centro o con pase a gol, recuperación tras pérdida, responsabilidad zonal, porque cuando se pierde dónde estoy, cómo llego como apoyo, etcétera, etcétera. Tiempo de trabajo, tiempo de recuperación, y ahí vamos poco a poco. Otro tipo de trabajo que ustedes lo pueden observar también. Eso depende de ustedes, profesores, del criterio que tenga. Otro trabajo ya con diferentes zonas, con 4 arcos y 3 comodines en el medio. Estos son tareas que nosotros tenemos para irle dando un contexto de patrón. Este es un tipo de trabajo para que lo vean los profes, cómo nosotros podemos hacer trabajo de automatismo y a la vez situacionales. Entonces, aquí, por ejemplo, salida de los rojos con presión del amarillo, y la salida, lo importante aquí es no dejar salir al equipo rojo. Los amarillos presionan, cuando se reciba la pelota, este equipo gira, y ahí entra una situación de 4 contra 4, 5 contra 5. Al pasar la pelota van a enfrentar 3 delanteros contra 2 defensas, y se da una transición situacional. Termina la jugada, paramos, volvemos otra vez atrás con calma, se genera otra vez la jugada y volvemos a repetir. Se hacen correcciones rápido, se va haciendo correcciones rápido y se juega. Después de chaleco amarillo cambia Leo Morales con Romo, vamos a hacer el cambio, papá, cambia portero, cambia Taca Machado con otro central, y así vamos dándole responsabilidades situacionales también en la tarea que nosotros queremos trabajar. Esto como un ejemplo de todo lo que nosotros hacemos en el trabajo. Entonces, un DT tiene como objetivo desde el primer día de entrenamiento conectar, transmitir su idea de juego a sus jugadores, y el diseño de tareas es clave para este camino de aprendizaje. Mira, yo aquí, esto no hay una verdad absoluta. Por eso yo coloco aquí el muñequito porque usted puede tener una tendencia A, B, C. Durán, Savarese, hizo, y cada uno tiene un trabajo diferente. Lo importante es que el trabajo que esté encaminado se parezca al final al producto situacional que nosotros queremos buscar. Porque esa es la idea que nosotros, por eso yo les decía, nosotros los entrenadores tenemos que hablar, compartir, entrenar. Entonces, esto fue otro aspecto valioso que nos dio el profe, cuando nos dijo que consideramos que ese es el entrenamiento
donde se ponen los conceptos para buscar una determinada forma de competir. Esto lo dijo el profe también, pero ya lo dijo por ahí en el 2007. Y es ahí donde nosotros empezamos a expresar nuestra forma metodológica de trabajo. Y el profe le va a explicar de esto, que nosotros tenemos que partir primero de la manera conceptual para después crear una metodología. Entonces, cuando nosotros planificamos el diseño de la tarea, tenemos 4 preguntas importantes. Pueden ser 5 o 6, ustedes le pueden agregar 5. Yo le he encontrado 4. ¿Cuál es mi intención en la tarea como entrenador? ¿Qué ejercicios debo elaborar? ¿Qué retos tendrá el jugador? ¿Y cómo serán mis intervenciones en la cancha? Rápidas, lentas, que sean para apoyar, que sean, que sean con expresiones, como lo dijo eso, verbales positivas. Utilicen expresiones verbales positivas, porque el jugador necesita de eso. Vamos, Leo, muy bien. Dale, Leo, Bielma, perfecto. Dale, Camarán, vamos. Eso lo apoya, porque para lo negativo, déjeselo a los de afuera que están viendo partidos y hacen ese tipo de complementos negativos. Mira esta situación donde vemos una salida que se da en alto rendimiento, como nosotros, por eso es que nosotros la interpretamos y la llevamos a una situación de tarea de comprensión de juego. Otro tipo de trabajos que pueden ser también físico, técnico, táctico, combinados, donde, por ejemplo, trabajo de definición, evitar las filas, evitar las columnas, darle el ritmo adecuado. Entonces, ¿qué les recomiendo yo? Dividan los trabajos. Si van a hacer definición, dividan 2, 3 trabajos de definición, grupo 1, grupo 2, grupo 3, cada grupo que tenga un máximo de 7 jugadores, para que las repeticiones tengan el ritmo adecuado. Cuando él termine la repetición, esté regresando, haga su recuperación, ya tengan 30, 35 segundos, 25 segundos y vuelve a salir al otro tipo de trabajo. Y después lo cambia al otro, etcétera, etcétera. Estas son estrategias metodológicas que yo le digo aquí. Entonces, dentro del diseño de la sesión de entrenamiento, ¿qué es importante para que yo expongo? Primero, lo que hablaba Úrsula, lo que hablaba también, hablábamos nosotros también, que es importante nosotros crear una educación preventiva en el jugador. Que el jugador llegue una hora antes al entrenamiento, sea proceso formativo de alto rendimiento, que llegue, que haga trabajos posturales, que haga un poquito de trabajo de fuerza. Eso todos los días sumado al trabajo de cancha, porque nosotros cuando entramos a la cancha entramos con 1 hora 10, 1 hora 15, no nos da tiempo de complementar este tipo de trabajo preventivo. Lo otro es que las entradas en calor sean o analíticas o grupales, como ustedes quieran, pero que tengan una coherencia con el objetivo que ustedes estén buscando. Que los rondos y los juegos tengan la dinámica, porque ahí rondo uno va a haber trabajo de entrenamiento también que hay 8 contra 8 en un espacio de 15 por 15, no se da ese tipo de trabajo seccional. Tiene que estar el espacio adecuado para eso, que tenga una orientación técnico-táctica. Nosotros a esta organización hemos metido un espacio más que es la táctica correctiva, que es eso, usted quedarse con la línea que le está fallando. Entonces el profe Richard dice, bueno, venga, se ve la línea de 4, pum, con el portero, y trabajar toda esa línea de 4 con rechazo, con reducción de espacio, con intención, tal, con reforzamiento, con aspectos, y al final trabajamos el aspecto regenerativo. Entonces, para ir concluyendo, nosotros tenemos que entender que nuestros contextos específicos y objetivos son diferentes a los otros entrenadores y entrenamientos, totalmente diferentes. Uno ve entrenamiento, uno visualiza, pero tenemos que la capacidad de asimilar los análisis de entrenamiento depende de quién, del entrenador. Lo otro, la construcción de los entrenamientos y los comportamientos los busca el entrenador. Y el diseño de las tareas aporta adaptaciones a nuevos entrenamientos, es un feedback que se va dando. Yo le recomiendo, refuerce lo que nos da resultados y deseche lo que no le está dando resultados. Y este feedback que ofrece a sus consecuencias. Bien, ya para ir terminando, nosotros tenemos siempre una tabla de fútbol, siempre tenemos complementos, siempre tenemos trabajo. Aquí es donde nosotros exponemos nuestras ideas, las reflejamos en los cuadernos, planifiquen, cómprense un cuaderno, llénenlo para que vean cómo van a empezar a cambiar ese paradigma que el profe Richard me dijo en el año 99 y va a ser mucho más, más fuerte el crecimiento personal que cada uno de ustedes. Yo quiero terminar con la frase del profe, que es importante, dice, la realidad es que formar y competir implica estar preparado. No basta con las ganas intrínsecas que lleva consigo el jugador o los técnicos y necesitamos una correcta organización, planificación, conocer muy bien a los jugadores, hacer la observación intrínseca y extrínseca, un arte. Cuando le preguntaban al profe, hizo, intrínseco, extrínseco, eso es un arte. Al tiempo que generamos un lenguaje propio, una identidad competitiva, una forma ideal de comunicarnos. Mejor ejemplo
la selección que nosotros vimos, todas las selecciones que siempre vemos, pero para mí la selección que nosotros vimos del 2001 a 2007 era un ejemplo conceptual de trabajo. Yo le digo, yo le ofrezco a usted, busquen un video de esa Vinotinto jugando y se va a parecer al Bayern Múnich del año 2008, del año 2020. En conceptual, en trabajo, en espacio. Uno dice, profe, qué increíble cómo de ese año ahorita se parece un estilo, un modelo a lo que el fútbol moderno nos está solicitando. Muchas gracias a todos y perdonen por la extensión, pero creo que tenía que darle por lo menos parte de este resumen.